a veranear si no tenían pasaporte. Argentinos no podían venir, sino No. que uruguayos. No, argentinos no podían venir al Uruguay si no tenían pasaporte. No se viajaba con cédula de identidad. Perón no había impuesto el pasaporte. Y como no te daban el pasaporte, chau. Entonces me mandó a mí a arreglar el negocio. Y yo estuve conversando con Borlenghi, que era el ministro de Trabajo, de Interior de Perón. Y bueno, después arreglé con Jorge Antonio y se levantó la medida. ¿Y cuál era la protesta de Borlenghi? Los exiliados argentinos en el Uruguay, igual que en la época esta. Y Giró le dice: la libertad de imprenta consagrada por las leyes de este país, que se señalan a los agraviados los medios legales de obtener cualquier satisfacción de los que abusen en ellas en cualquier sentido. No dejan a la autoridad pública otro medio de intervenir que el poco o ningún influjo sobre la opinión de escritores que no dependen de ella, pero promete emplearlo con todo el interés que en igual caso tendría el derecho de esperar del gobierno de Buenos Aires. O sea, le dije: mira, acá hay libertad de prensa, le dice, yo no puedo impedir que los tipos hablen lo que quieran, la única cosa que puedo hacer es llamarlos y pedirles que no lo hagan, y espero que en el caso que allá pase lo mismo, usted haga otro tanto. Usted no puede hacer otra cosa que lo que hago yo. Sabedor como era que del otro lado el que escribía en contra de Rosa marchaba. O sea que el lío no era con la Argentina y el lío no era con Brasil, el lío era con los dos. Porque ambos países, de alguna forma u otra, siempre pensaron que la Argentina, con mucho más fuerza legal, porque nosotros fuimos parte del virreinato del Río de la Plata, por tanto era natural que sintieran que nosotros teníamos que integrar a las Provincias Unidas. Y el Imperio de Brasil, porque siempre consideró que su límite natural tenía que ser el Río de la Plata. Fíjense que el Imperio de Brasil ocupa las Misiones Orientales en 1801 y luego, ya construida la colonia del Sacramento en distintas instancias en las cuales España reconquista por la fuerza de la colonia del Sacramento, finalmente en un tratado, el Tratado de Badajoz, creo, en 1750, se da la cosa tan extraña de que España cambia lo que era de ella, las Misiones Orientales, por lo que era de ella, la colonia del Sacramento. O sea, las Misiones Orientales quedan como uti possidetis en manos de los brasileros para siempre, que fue una de las cosas que Rivera trató de hacer. Una de las cosas, a mi juicio, más interesantes de esa época fue el intento que hizo Rivera de que el canciller uruguayo hablara con todos los cancilleres de todos los países de América que tenían problemas de límites con el Imperio de Brasil, y hacer una negociación común de todos los hispanoparlantes contra los lusoparlantes, sobre la base del Tratado de San Ildefonso. O sea, si ustedes miran al gran canciller brasilero, que los brasileros tanto idolatran y que nosotros tanto reconocemos, porque fue el que reconoció que el Yaguarón era por mitades y que la Laguna Merín también, el Barón de Río Branco, hizo la negociación tan bien hecha con todos los países limítrofes que se quedó con los pedazos en discusión en todos los casos. O sea, eso pasó con Paraguay, pasó con Bolivia, pasó con Perú, pasó con todos. Sin ninguna duda, la diplomacia portuguesa ha sido, desde antes del Imperio de Brasil, una diplomacia mucho más inteligente y mucho más apta para negociar y para discutir que la diplomacia española, y por ello, con la ayuda de Inglaterra, Portugal se mantuvo su integridad, porque cuando después de Ayacucho, Bolívar es instado por Dorrego, por Alvear y por el de Anfunes de seguir caminando para echar al emperador del Brasil de América, para que Brasil fuera una república como después lo fue, y quien se lo impide es Inglaterra. Inglaterra le comunica a Santander, que estaba en Colombia, y es interesante ver la enorme correspondencia entre Bolívar y Santander, estando Santander en Bogotá y Bolívar en Bolivia. O sea que iban ya a caballo, ¿no?
y se ve que mandarían 10 o 12 para que alguno que se perdiera o que no llegara o que se muriera o que lo mataran, alguno llegara. Pero hay que ver la correspondencia, es enorme. Irían de a caballo hasta la costa y luego embarcarían en el Callao, irían hacia el norte. Pero es formidable cómo, pese a las dificultades de la época, todos se entendían y se escribían y tenían conocimiento uno del otro. Y a las grandes distancias, porque este continente además es extenso. Y no se olviden, por otra parte, que tanto Bolívar como San Martín y como O'Higgins habían sido en cierta medida revolucionarios en común cuando integraban la logia que desde Inglaterra presidía Francisco de Miranda, el colombiano, que fue el primero el venezolano, mejor dicho, el venezolano que fue el primero que armó esa gran conspiración, digamos, continental. Es la vida más apasionante que ustedes puedan imaginar, la vida de Francisco de Miranda, que viajó por toda Europa. Era un hombre cultísimo, era un hombre que tenía una cultura musical, una cultura científica, militar. Es el único americano cuyo nombre está en el Arco de Triunfo, porque salvó la Revolución Francesa. Y cuando los jacobinos le quisieron hacer un juicio, sus defensores fueron nada menos que Condorcet y Thomas Paine. Y usted va al Arco de Triunfo en París y dice Francisco de Miranda. Miranda dice. Es el único, porque salvó a la Revolución Francesa del ataque de los austríacos y de la traición de Dumouriez. Y Rivera, entonces... O sea que Rivera, el problema básico de Rivera durante los 4 años, se fue del gobierno el día que le correspondía, mejor dicho, no se fue el 1 de marzo, se fue en el mes de octubre. O sea, cumplió con su mandato, había hecho un acuerdo con Oribe. ¿Y cómo lo hizo el acuerdo con Oribe? Vicente Fidel López dice que Rivera era vivísimo. Vicente Fidel López, un argentino de la época que lo conoció personalmente, dice que Rivera era el rey del marketing. Naturalmente no emplea esa palabra, ¿no? Sí. Porque se supone que Rivera conocía el lugar por el sabor de los pastos. Dice que era todo mímica, que ella hacía el distraído, el que no sabía qué era, se alejaba, bajaba del caballo, agarraba un pasto, agarraba otro y después decía dónde estaba. Y Vicente Fidel López dice que no, que era macana, que él sabía dónde estaba, que hacía todo eso para impresionar. Es posible, que era el rey de los vivos, era el rey de los vivos. Alcanza con ver la negociación que hizo en las Misiones, con lo de un lado y con lo del otro. Cuando Lavalleja le hizo la primera revolución, le ocupó Montevideo, porque Rivera estaba en campaña. El prefecto del puerto era Oribe. Y por tanto, con Santiago Vázquez mediante, se reunieron del otro lado de la bahía de Montevideo. Y ese día Rivera le prometió la presidencia a Oribe, y Oribe se comprometió a darle la comandancia de armas a Rivera. Y ese día Lavalleja dejó de ser el caudillo de la otra comunidad política en ciernes, que todavía no existían. A partir de ese día lo fue Oribe. Y Oribe, sin ninguna duda, era un oficial formado por el ejército español. Oribe era un hombre distinguido, un hombre inteligente, un hombre que tuvo una larga y importante vida política y militar, que sirvió al gobierno de Rosas, inclusive fue el que derrotó a Lavalle, y fue también el que tomó prisionero, porque lo entregó su ayudante, a Marco Avellaneda, a quien, entre otras cosas, lo degollaron y le sacaron un cuero de la espalda para hacer una manea. Lo que quiere decir, por tanto, que, o sea que Rivera, en aquel manera, tiempo... ¿no? Sí. Con Oribe hizo un acuerdo. Totalmente. Y logró claro, sofocar esa rebelión de Lavalleja. La primera, después le hicieron 2 más. Y a su vez sacar del medio, de alguna manera, a Lavalleja, correrle un costado y dejar a Oribe. Claro. Eligió quién iba a ser su oposición. No termina sucediendo. Por tanto, ¿cuál fue el problema principal de ese gobierno? Imagínese que Lavalleja Rivera mandó destruir las murallas de Montevideo para poder unir a Montevideo con el resto del país y no se ha encerrado. Mandó a buscar al ingeniero Pellegrini para hacer el puerto de Montevideo. Ya se daba cuenta que el puerto de Montevideo era el mejor puerto del Río de la Plata. Cosa que después hizo la torre. Hay una cosa de la torre
no, de Santos, no de la Torre, de Santos. Santos mandó al agrimensor Carve a Londres a pedir el crédito para construir el puerto de Montevideo en 1883. El puerto recién lo inauguró Valle Ordóñez, o sea, se tardaba en hacer un puerto. Entonces Santos lo mandó a Iriarte Borda de embajadora a Buenos Aires y le manda la carta y le dice, cuando lo vaya a ver a Roca, el general Julio Argentino Roca, el presidente que fue de la Argentina, que había hecho la campaña del desierto contra los indios en la Argentina, allá había ido hasta el sur para reducir a esas tribus araucanas que habían llegado prácticamente hasta el azul en la época del 70, tenían sitiada prácticamente toda la campaña argentina, la campaña de Buenos Aires. Le dice, usando los términos de la época, por supuesto, sea bien salamero con él, o sea bien atencioso, ¿no? Trátelo bien, sea bien salamero, adúlelo un poco, le estaba diciendo, pero no le vaya a decir que ya tenemos la plata para construir un puerto de agua profunda más importante que el de Buenos Aires. O sea, la historia es hija de la geografía. El puerto de Buenos Aires siempre fue un puerto malo. Inclusive la gente, para bajar en el puerto de Buenos Aires en aquel tiempo, tenía que bajar lejos de la orilla en un bote, y del bote pasar una carreta, y de la carreta pasar a la orilla, porque no había profundidad natural. En Montevideo había profundidad natural, y por eso el asentamiento de la Marina de Guerra Española siempre estuvo en Montevideo, y por eso la única ciudad fortificada del Imperio Español en el Atlántico fue Montevideo, porque era una ciudad fuerte, una ciudad militar, para controlar las vías de navegación del Imperio Español. Las vías de navegación, ¿con quién? Y con el resto del mundo, pero no solamente con Europa, también con África y con Asia, porque esa cosa que dice que los chinos vienen del mundo a negociar, pero lo hacían en la época del Imperio Español. Los bajeles jesuíticos, el bajel negro jesuítico llegaba a Acapulco con misiones comerciales del Asia. El mundo siempre fue redondo y las cosas sucedieron siempre igual. Por tanto, los primeros años, digamos, los primeros 30 años, desde 1830 hasta 1860, el tema principal del Estado oriental era consolidarse como Estado independiente. Ese fue el tema principal, porque después tuvimos la Guerra Grande hasta 1851, y después de 1851 tuvimos las consecuencias de la Guerra Grande con una guerra civil entre blancos y colorados muy dura, pero siempre una guerra civil en donde hasta Berro y Venancio Flores intervenían argentinos, brasileros y paraguayos, que fue el fin que llevó el de la guerra de la Triple Alianza, que comienza por la expansión de Francisco Solano López, que se consideraba, como dicen los periodistas italianos, el Napoleón del Plata. Y eso llegó hasta 1870. Recién en 1870 termina ese tiempo de consolidación de los estados. Yo diría que desde 1810 hasta 1870, salvo el Imperio de Brasil y el aislamiento de Gaspar Rodríguez de Francia, los estados no estaban consolidados. No se sabía si iban a sobrevivir o si no iban a sobrevivir. Por tanto, más allá de lo que los gobiernos pudieran hacer para sobrevivir desde el punto de vista económico, financiero o lo que sea, el tema central de cada uno de ellos era si sobrevivían como naciones independientes. Y ese fue el tema central del gobierno de Rivera. Antes de leerte algunos mensajes que tenemos, hay dos cosas que me gustaría preguntar. Es absolutamente imposible separar la imagen, el nombre de Fructuoso Rivera de la de los indios charrúas. Tampoco es imposible separarlo de la imagen de Rivera de los indios misioneros. Porque, casualidad, cuando Rivera va a las misiones y lo hacen gobernador de las misiones, y por la convención preliminar de paz Rivera tiene que entregar las misiones, Rivera viene con el ejército con que va, con muchísimo ganado y con miles de indios misioneros,
que lo siguen a Rivera, lo acompañan a Rivera, y además de acompañar a Rivera, funda con ellos lo que es hoy Bella Unión. Sí, a mí lo que y algunos de ellos inclusive luego componen una colonia sobre la que escribió el escritor y historiador uruguayo Óscar Padrón Fabre en Durán, un libro precioso. Una cosa bien interesante, esos indios misioneros, todos sabían leer y escribir. Mientras que en la banda oriental leer y escribir sabían muy pocos, no muy pocos gauchos, indios cero. Los indios misioneros todos sabían leer y escribir, y están los documentos. Y qué letrita. Sí, yo no quiero hacer no va por un juicio de valor lo que yo quiero hacer. Es una pregunta que de repente vos nos podés responder. Queda Sal Si Puedes, termina asignándole a Fructuoso Rivera, bueno, eso que decía, ¿no? Que es absolutamente imposible separarlo de lo que sucedió con los charrúas. Sin embargo, el otro día escuchaba un debate muy interesante donde se decía que en realidad el genocidio charrúa empezó mucho antes y terminó mucho después que Mire, perdón, que Rivera. todo eso es una historia de carácter político. Pero ¿por qué razón? O sea, le termina costando, a tal punto le cuesta Sal Si Puedes porque es una cosa donde muy en realidad, sencilla, porque antes mataron a Bernabé. Claro, pero de repente ahí No, murieron 60, 70 charrúas. Pero o sea. Está probado que los charrúas no eran de acá, eran de Entre Ríos, básicamente. Y está probado que las etnias indígenas tenían conflictos entre ellos enormes. Está probado, por ejemplo, que para tomar la colonia del Sacramento llegó un ejército de indios del Guaraní de 5.000 hombres mandado por los jesuitas. ¿Y quiénes eran los indios locales que estaban del lado de los portugueses, hacían correrías y mataban gente? Eran los indios chanás y enoa que estaban en la vuelta. Ese conflicto entre los indios es brutal. ¿Cuál era el ejército que Rivera tenía sobre ellos la mayor de las confianzas, que eran su custodia personal? Los guaycurúes. Y cuando Vélez Irigoyen va a Durazno en 1839 en la segunda presidencia de Rivera y dibuja la unidad militar de artillería, eran todos indios tapes, que eran misioneros, o sea, los llamados minuanos, y eran indios también de la misma origen, o sea que había conflictos entre los indios entre sí. Bueno, es claro, cuando la Arañaga se empeña en su viaje a visitar Artigas, llega a Santa Lucía y le roban las mulas, unos indios tapes que se emborrachan y llevan las mulas y los cuelgan, ¿no? Y bueno, cuando Artigas, el abuelo de Artigas, hace los acuerdos con los indios y el cabildo lo manda a hacer los acuerdos con los indios, y cuando Lavalleja era segundo jefe hace las mismas cosas que Rivera. O sea, el conflicto con determinados sectores de indios, no con todos, porque los demás se incorporaron. Si usted mira la población oriental, somos mestizos, muchísimos de nosotros, mezclados con indios. Yo mismo, mi mamá. ¿De dónde viene mi mamá? De Bolivia. ¿Mi mamá de quién desciende? De don Cornelio Saavedra. ¿Y de dónde son? De Chuquisaca. Y si usted la mira a mi mamá, y sobre todo si mira a mi hermana Pona, yo me salvé un poco, pero son indias completas. O sea, somos todos mestizos. Lo que pasa es que había situaciones en donde había incorporaciones a la civilización y en otros casos resistencias absolutas. Y por tanto esos grupos minoritarios fueron sometidos durante mucho tiempo, antes, durante el tiempo de España, durante los tiempos posteriores al tiempo de España, por todos los que participaban. Se acaba de publicar por Braco un pequeño libro sobre este tema, en donde Braco es un muchacho estudioso de este tema, que lo acaba de publicar recopilando documentos recogidos de los archivos españoles. Y entonces usted encuentra documentos en donde entre Artigas y Jorge Pacheco se envían los prisioneros y los ponen en cuero fresco. ¿Y quiénes son los prisioneros? Y son indios, que no estaban sometidos a las reglas de la civilización. O sea, todo eso tuvo una cosa muy, muy difícil. Y es lo que Borges, con esa ironía tan profunda de Borges, habla
en la historia universal de la infamia. Borges dice en la historia universal de la infamia que en 1524 Bartolomé de las Casas se apiadó de los indios que morían en los infiernos caliginosos de las minas de oro antillanas. De esa extraña suerte de benevolencia, Carlos V admitió que llegaran los negros esclavos de África a América. Y continúa Borges, de allí nacieron los 500.000 muertos de la Guerra de Secesión, la formidable figura de Abraham Lincoln, la buena pintura del pintor doctor oriental Pedro Figari, la buena prosa del oriental Rossi, la gracia de la señorita de tal y la abominable rumba el manicero. Porque ¿sabe por qué? Porque los africanos para la iglesia no tenían alma. ¿Sabe cuántos vinieron? ¿Cuántos calcula que trajeron? No, a mí no me pidas cálculos. No. Y bueno, digo un numerito. Cientos de miles seguro. ¿Cuántos millones? 8 millones. Hay que leer un libro breve, escrito por un joven menor que ustedes, llamado Nabucco, que fue un gran político de la República, de la Federación Brasilera. Y Nabucco cuenta... Es que de pronto parecemos más, pero... Nabucco cuenta, no son tan jóvenes como Nabucco. Nabucco cuenta cómo la civilización brasilera la hicieron los africanos. Porque los africanos nos lo trajeron para cuidar los cultivos de caña de azúcar o de café o de lo que fuera. No había. Hubo caña de azúcar y café porque la mano de obra era africana. Primero que te queremos agradecer muchísimo por venir, por inaugurar este espacio en el que van a venir un montón de personas a hablar sobre la sucesiva valga la redundancia, de presidentes de nuestro país. ¿Te cambió? ¿Consideras que hay algún cambio en tu opinión sobre alguna gestión, algún presidente, después de que te tocara ser presidente? Bueno, yo creo que por esa experiencia. Yo creo que los líos que yo tuve fueron tan grandes que no me dio tiempo para preguntarme a mí mismo qué pasaba con los otros. Te hubiera encantado ser Rivera. Yo con Rivera, por lo menos teníamos una cosa en común con Rivera. Somos los dos de Escorpión. Yo soy del 25 y él es del 24, parece, de octubre. Entonces, lo que yo digo es que la única cosa que en la que me parecía en cierta medida otro presidente fue a mi bisabuelo, porque el general Lorenzo Valle tuvo la crisis del Banco Magua. El Banco Magua, que fue un gran banco en el Río de la Plata, fundado por el Inigo Evangelista de Sousa, barón de Magua, o vizconde primero, después barón, no sé cómo era la cosa de los títulos, que había nacido ahí en Yaguarón, y que era socio de Rothschild, y que fue el gran banquero. Llegó a tener en su presupuesto de su propia compañía un presupuesto mayor que el del Imperio del Brasil. Y si ustedes van por la Rambla y cuando llegan allí a donde está la vieja compañía del gas, hay un dique ahí, que es el dique Magua. O sea, y él fundó el Banco Magua y compró tierras acá. Es una historia apasionante también la de Magua. Murió pobre por otra parte, ¿no? Ese fundido. Él trajo a unos alemanes de Düsseldorf, a un miembro de la familia de los alemanes de Düsseldorf, de Porto Alegre, para que le administraran el banco. Se llamaba Carlos Grauert, el abuelo de Julio César Grauert. Y trajo de Brasil a un señor para que le administrara las tierras. Se llamaba Da Terra, que es el abuelo de don Gabriel Terra. Hay gente que sospecha... No sé si te dice algo eso. No, pero no te dice nada. Como son jóvenes y no han leído mucha historia. Don Gabriel Terra fue presidente de la República en 1933. Y Julio César Grauert murió en Pando a manos de la policía, resistiendo la dictadura de don Gabriel Terra. Habían venido los dos anteriormente al Uruguay, mandados a buscar por Irineo Evangelista de Sousa, vizconde de Magua. Sí, perdón que esto último lo perdimos porque estamos recibiendo mensajes, gente. Bueno, hay mucha gente para empezar nos dicen, qué bien que imitan a Valle. No, o sea, están con nosotros. Sí. Ya ves que no tenemos mucha credibilidad. Esas son mancha orejas, sí. No tenemos mucha credibilidad. Bueno, yo me tengo que ir a almorzar. Sí, te agradecemos muchísimo. Ya son las 2:10. Me tengo que ir.
te agradecemos mucho haber inaugurado este espacio. Vamos a seguir recibiendo entonces invitados y bueno, y quedamos acá a la espera. Si te vienen ganas de venir a hablar de algún otro presidente, tenemos unos cuantos por delante. A la orden. Así Hay que muchas cosas que se pueden contar y para que la gente también vaya conociendo cosas, ¿no? Cosas, por ejemplo, cuando yo tuve la crisis financiera, inclusive se escribió en algún libro donde dijo que mi hermano había hablado con fulano, con mengano, y mi hermano habló nunca con nadie. Mi hermano toca el piano en Vermont. Yo tampoco nunca hablé con Bush. Nunca le pedí a Bush. igualmente de vos no te vamos a traer a vos. O sea, Pero por supuesto, clavado, traigan a otro que va a hablar. Pero para Lorenzo Valle puede ser. Sí, ¿por qué no? Pero hay cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, como ustedes acaban de escuchar, fui partícipe de la crisis entre el gobierno argentino y mi padre en la época de Perón. Yo soy el único sobreviviente de que tuvo en el Tecuara cuando Perón se encontró con mi padre. El día en que Perón, por haber aceptado una entrevista con mi padre en la mitad del Río de la Plata, reconoció a la Argentina oficiosamente, pero era su presidente, que la mitad del río era nuestra. Porque hasta entonces la teoría argentina era que la orilla seca, o sea, era argentino hasta las aguas que llegaban a lamer las arenas de Pocito. Y eso cambió con Perón. Y Perón, con quien tuvimos nosotros tantas dificultades y tantas diferencias ideológicas y tan profundas y las mantenemos, sin embargo para el Uruguay fue una cosa formidable, porque Perón fue el presidente de la República Argentina que obligó al Congreso argentino a votar favorablemente el acuerdo sobre el Río de la Plata, porque nosotros no teníamos límites con la República Argentina. El acuerdo sobre los límites del río Uruguay se hizo en el primer gobierno blanco, con el capitán de navío Martínez Montero, y yo recuerdo eso porque yo fui miembro informante junto con el diputado Paisé en la Cámara, que fue un buen acuerdo sobre el río Uruguay. Y el acuerdo del Río de la Plata se hizo en los tratados se instrumentaron y se firmaron con la Carta Muró, que vive en la República Argentina como embajador en tiempos del gobierno de Pacheco, y luego en los primeros tiempos del gobierno de Bordaberry, Perón hizo que el Congreso argentino aprobara ese tratado. Nosotros lo habíamos aprobado, el Congreso argentino no. Fue Perón el que nos dio límites. Cuando yo era chico, y tengo 83 años, el canal de acceso al puerto de Buenos Aires tenía una puerta de entrada que era un pontón, de Punta del Indio. Y ese canal de Punta del Indio, yo recuerdo haber recorrido el Río de la Plata y el Río Uruguay a bordo de un guardacosta de la Marina Uruguaya en el año de 1946, 47, para conocer todo eso, para ver todo eso. En una época que hacíamos la política de la retratoterapia. Perón mandaba una fotografía a la isla del Juncal, habitada por Doña María, que tenía 2 maridos en la isla, uno en cada punta, frente a Carmelo. Perón mandaba un retrato y después íbamos nosotros y poníamos un retrato del presidente del Uruguay. Al final la isla terminó de un lado, ¿no? Porque tiene un poquito de historia ese río, se repartieron todas las... Pero ¿cómo? Y qué historia más fantástica. Bueno, Perón fue el que nos dio los límites. Si no, no tendríamos límites con la República Argentina. El lío que sería ese para la navegación y para los canales de acceso libres al puerto de Montevideo. El lío. Tenemos que haberlo llevado a La Haya. Sí, claro, con el lío que tuvimos con la planta. Imagínate si no hubiera... Bueno, muchísimas gracias entonces por esta visita y te esperamos por acá entonces para... A la orden. Para otra oportunidad, ¿eh? Muchas gracias. Como los viejos. $100 años no es nada. 200 no tanto. Justicia infinita.